La cantante Aitana promocionando el menú personalizado de una conocida cadena de comida rápida. Pizzas, galletas, helados, bollería, bebidas bien azucaradas, toda esa alegría y diversión hasta que llega un día que te tienes que hacer un análisis de sangre, aunque te lo entreguen tarde, y nos revela que el capitalismo puede perjudicar seriamente a la salud. Mientras 8 de las mayores empresas de alimentación y bebidas pagan a sus accionistas 18.000 millones de dólares en dividendos, en otras partes del mundo la desnutrición mata a más de 24.000 seres humanos cada día. En las Torres Gemelas, en un día murieron 3.000 personas. Ese día también murieron 24.000 personas de hambre. Dice el Papa Francisco que la lucha contra el hambre exige superar la fría lógica del mercado. Y no le falta razón. No se trata solo de cuánto producimos, sino de cómo lo hacemos y a quiénes alimentamos. Urgen transformaciones profundas que prioricen la sostenibilidad alimentaria antes que el beneficio financiero. En fin, que porque tenemos que, mientras unos no tienen para comer, pues otros son obesos. Incluso los que no tienen casi para comer, resulta que también tienen problemas de obesidad. Dos caras de un mundo cada vez más deshumanizado. Katia Cascante, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, ha tratado esto en profundidad. Buenas noches y bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Katia, siempre se insiste que las tesis de Malthus dicen que la gente crece más que la posibilidad de alimentarnos. Pero ya ves que incluso en el libro comento que es una tesis que 200 años más tarde no se ha podido confirmar, más al contrario. Y de hecho el sistema incide, o el relato dominante del sistema incide en lo contrario, que es necesario seguir produciendo para acabar precisamente con lo que nos comentabas hace un momento de esa doble cara de la moneda que supone los alimentos, ¿no? Claro. Hambre y obesidad. Y que eso es la otra gran mentira, ¿no? Lo del efecto desparrame. Produzcamos mucho que al final caerán las migajas y el pueblo se alimentará. Sí, efectivamente, no ocurre. Esa distribución no es por osmosis. El mercado no funciona así. Y bueno, pues mientras llevamos enzarzados más de 50 años en esa dinámica productiva, pues nos estamos dejando bueno, pues más de 900 millones de personas que no acceden a los alimentos, pero que a los que se suman ahora más casi 2.000 millones de personas que padecen sobrepeso. Y el problema no es tanto que sea más o casi la mitad de la población mundial. El problema es que esa connivencia provoca la mayor morbilidad que podemos encontrar hoy en día. Porque cuando un niño muere de diarrea no se diagnostica un problema alimentario, sino una parasitosis. Pero todas estas incidencias ya sabemos que ocurren más o que tienen mayor prevalencia en aquellas personas que tienen deficiencias nutritivas. Y el problema es que esa nutrición no se percibe mirando a una persona, porque tú puedes estar muy obeso y estar completamente desnutrido. Puedes tener anemia, que es lo más habitual, sobre todo en los países en desarrollo, ¿no? Bueno, pues al no haber problema no se atiende como tal. Hay algo que parece que no es intuitivo. ¿Cómo puede ser que alguien esté muy obeso y esa persona al mismo tiempo esté desnutrida? Porque ingieres carbohidratos que producen masa, grasa, pero no nutrientes, que son los que te sirven para producir una correcta actuación de tu organismo, sobre todo aquello que alimenta tu cabeza, tu cerebro, ¿no? Entonces vas llenando, vas saturando o metiendo hacia el paladar sustancias agradables que lo único que te producen es una distorsión sobre los propios procesos de digestión de tu cuerpo y de combustión de tu cuerpo. O sea, que lanzan mensajes más al cerebro que bueno, los ultraprocesados que son la consecuencia de esa crisis de 1973. Vamos a producir más rápido, vamos a producir mejor y sobre todo cuando esos eslabones de la cadena están en manos del último tramo, ¿no? Que es la distribución. Bueno, pues lo que intentaban es vender cada vez más y en esa distribución final el producto, lo bonito del producto y lo bien que sabe ese producto es lo que al final pondera. Tú vas al supermercado y puede que tengas toda la intención de irte a la estantería de vegetales o de los alimentos más nutritivos, pero casi siempre te encuentras a la altura de tus ojos o en las cajas donde vas a pagar aquellos de mayor colorido y aquellos que tú sabes que tu paladar no se puede resistir. Puede ser el chocolate, ¿no?
o este tipo de sustancias que son grasas saturadas, que son muy nocivas para el ser humano, muy sabrosas, con muchísima sal, con muchísimo azúcar, y que todos sabemos, porque está hiperdiagnosticado, que son muy perjudiciales y que nos producen pues, este sobrepeso que, unido a la vida sedentaria y a la necesidad de una vida rápida y pues, de quitarte de en medio la comida cuanto antes, pues produce que no te alimentes correctamente y que tu cuerpo vaya almacenando, pero probablemente sin cubrir esas necesidades nutritivas que no son visibles. ¿Cuánta culpa de su obesidad tiene una persona obesa? Pues la agencia de un consumidor es muy relativa, porque si tú te das cuenta, nuestra capacidad de decisión se limita cuando tú llegas a un supermercado a coger sobre la oferta que hay. Entonces tu demanda es limitada y en ese sentido habría que ir más atrás, ¿no? ¿Por qué esa demanda es limitada? ¿Por qué no tengo una variedad muchísimo más amplia en la que elegir? Alimentación más saludable. Bueno, pues porque es el mercado quien está decidiendo cuáles son los productos que se están colocando al final de esa cadena. Y el problema es que nos encontramos que en el origen de las decisiones de qué se produce ya no está el Estado regulando. Esa seguridad alimentaria hace mucho tiempo que está en manos del mercado y de las grandes multinacionales, donde las discusiones se centran sobre todo en cuántos paladares vamos a secuestrar este año, ¿no? Y claro, esto es digamos un formato que se inicia desde que eres muy pequeñito, ¿no? Desde que tienes tierna infancia y te ponen el bollicao para ir al colegio, la pantera rosa y etcétera. Y cuando creces o vas creciendo vas buscando esos sabores agradables y obviamente pues a un niño es muy difícil que le guste el brócoli, porque pero no porque no le pueda gustar el brócoli, sino porque le ha ofrecido otras sustancias que son más amables, más fáciles de consumir. Bueno, sí, como pues, el ketchup, ¿no? Que es total, dulce, que es pura azúcar, efectivamente, ¿no? Entonces, cuando llegamos a una edad adulta, con un paladar secuestrado, y con un formato muy difícil de disasociar de nuestra racionalidad, pues ocurre lo que ocurre, nuestro cuerpo deja de hacer deporte, nos metemos en una actividad profesional y entramos en una deriva en la que bueno, pues nos encontramos que a partir de cierta edad ya es imposible cambiar bueno, pues, tu estado físico. Déjame hacerte una pregunta que creo que también es contraintuitiva, porque claro, tú planteas, te secuestran el paladar, la publicidad te bombardea, el Estado dice, allá tú te las arregles como buenamente puedas. Hay 2.000 millones casi de personas obesas y al mismo tiempo hay una creciente gordofobia. Bueno, yo creo que es un fenómeno, bueno, todo esto parte de la globalización, de cómo el proceso de globalización ha ido transformándonos en una población obesa, ¿no? El sistema alimentario ha ido buscando de qué manera crecer y desde luego no lo ha hecho buscando una alimentación saludable, sino que lo ha hecho buscando productos que fueran rentables. Y en ese sentido es por lo que vemos que una manzana que es difícil incrementar su precio, porque por muchas vueltas que le des, por mucha cera que le saques, una manzana es una manzana, ¿no? Entonces has buscado un montón de sinergias de marketing que puedan hacer que esa manzana tenga el doble de su precio o incluso el triple de su precio, porque le pones un empaquetado, la pelas, le pones un lazo y encima, bueno, pues dices que es orgánica, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que el mercado va buscando como experiencias de marketing se han unido a todos estos ultraprocesados que además consiguen que los colores y bueno, esos embalajes sean todavía más atractivos. Y en esos 2.000 millones de personas que tienen ese sobrepeso, se van colando todos estos mensajes, pero a la vez todas estas limitaciones que mencionábamos hace un rato. Si tú en el supermercado tienes una oferta mayoritaria, casi de un 80% de consumir estos productos que no te convienen, es muy difícil que tú puedas elegir, o es más difícil que tú puedas elegir aquello que es más saludable, ¿no? Y lo que decías con respecto a la gordofobia, bueno, estamos en un modelo en el que quizás bueno, la exposición constante, ¿no? y que la tecnología
nos haga constantemente mirar cómo se expone el otro, cómo se ve el otro, ¿no? Pues yo creo que es un subproducto también bueno, pues de esos procesos de globalización de los que son muy difíciles escapar. Esas redes sociales donde vemos a los adolescentes que se hacen 250 fotos, pero siempre, bueno, intentando plasmar una imagen que bueno, pues que dista bastante de la realidad. Sí, y que además, si tiene que ver con otro elemento de la globalización, que es la eficacia y el rendimiento, como si las personas obesas fueran poco eficaces, ¿no? Como que no se sacrificaran lo suficiente, no se esforzasen, fueran como una suerte de los perdedores también del sistema. Y al final el tema de la alimentación se convierte en otro elemento también de estigmatización. Sin duda, pero ocurre con más cosas, pero sí. Pero por otro lado creo que hay algo que es importante y es recordar que nuestro cuerpo es nuestra carcasa y es nuestra salud. Y que llegado a cierta edad, pues que no tener, digamos, una sensibilidad especial para vernos con salud, no por vernos delgados o vernos con buen tipo, sino simplemente alcanzar un peso que sea, que nos acompañe en la vida intelectual. Creo que es una obligación de todos y creo que en esa gordofobia que mencionabas a veces pueden darse mensajes un poco contradictorios, ¿no? Porque evidentemente no vamos a estigmatizar a nadie que tenga cierto sobrepeso, faltaría más, ¿no? Pero sí que es importante que las personas nos observemos y que pensemos que no se trata de imagen, que se trata de salud, y que se trata de lo que nos están haciendo otros y que nos estemos dejando llevar. Y es importante estar alerta, porque igual que no leemos cualquier cosa, o decidimos qué prensa leemos, o decidimos qué tipo de información, ¿no? Queremos que nos nutra para tener una opinión ponderada y loable, pues también es importante saber qué nos metemos en la boca. Hay una cosa que tú planteas a lo largo de todos tus trabajos y tiene que ver con que al final todo eso está lleno de víctimas porque hay verdugos, que no siempre se ve. Uno de los elementos que los economistas insisten, no, la bolsa está muy bien porque permite financiar proyectos y al final la existencia de la bolsa es positivo para el funcionamiento de la economía. Sin embargo, tú planteas que la existencia de una bolsa de alimentos en Chicago no parece que esté ayudando mucho a alimentar al planeta. No lo digo yo, la crisis del 2008 creo que desenmascaró abiertamente toda esa especulación financiera, que la especulación financiera en sus orígenes, ¿no? Pues todos sabemos que hacía o que permitía anticiparse al agricultor, ¿no? A esas pérdidas de cosechas de años posteriores y le compensaba. Pero actualmente la especulación financiera no significa eso, significa considerar alimentos como activos financieros. Y en el momento en el que tú metes en el mismo saco metales preciosos o energías como el petróleo y metes al trigo o metes al maíz, bueno, pues evidentemente las sinergias ya no tienen nada que ver con los fundamentos de la economía, de oferta y demanda, sino que son otros, ¿no? Otros elementos especulativos los que intervienen en esa alzada de precios que hace que actualmente, bueno, pues los estados no se puedan hacer cargo. En muchos países en desarrollo el Estado asumía, digamos, esa canasta básica a través de subsidios. Actualmente sabemos que los gobiernos están cada vez más empobrecidos y esa canasta como tal, pues ya no es susceptible de ser, digamos, cubierta por el Estado. Y en parte algo de lo que cuento en mi libro tiene mucho que ver con esas revueltas árabes que, bueno, pues que fueron un poco esa espita mientras reclamaban mejores y mayores mecanismos democráticos. Empiezan siendo revoluciones también del pan. Por supuesto, por supuesto. Cuando empiezas a subir la canasta básica y la gente ya no puede, tiene que renunciar a consumir los productos básicos. Hablo de productos básicos como el pan, ni siquiera estoy hablando de carne, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, es cuando te das cuenta que el Estado ha dejado de controlar esa seguridad alimentaria que aparentemente se deposita en él, ¿no? Y que es el mercado el que está decidiendo, pero ya ni siquiera el mercado de oferta y demanda, sino el mercado financiero. Y cuando vemos que lo que proliferan son contratos de cosechas a futuro, donde se están comprando y vendiendo alimentos que ni siquiera se han producido, ¿no? Es cuando te das cuenta que han entrado actores que son ajenos a lo que es la producción alimentaria, pero que están tomando las decisiones más importantes sobre cómo tenemos acceso a esos alimentos. No hay que olvidar que en África subsahariana en apenas 40 años se ha pasado de ser productores alimentarios e incluso ser exportadores alimentarios a ser importadores netos de alimentos. Estos países se han reducido, en la mejor de los casos, a exportar materias primas energéticas,
pero no, ya no producen alimentos porque era más oneroso, era más caro hacerlo. Ahí hay otra gran mentira que es la revolución verde. Bueno, la Revolución Verde es el gran fiasco, pero lo peor no es que ahora nos pongamos a hablar de lo que ocurrió en los años 60 y las consecuencias que tuvo para esos países altamente endeudados a través de los créditos que ofrecía generosamente el Fondo Monetario Internacional y que luego pedía una devolución tan condicionada, ¿no?, en esos ajustes estructurales que significaron cambiar totalmente la ecuación productiva y económica de esos países, ¿no? Porque tú me dirás si es factible producir soja industrial para exclusivamente exportar y poder saldar cuanto antes tu cuenta, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional. Aquello no significó para nada una respuesta al hambre. Tampoco lo significó el de repente que se incrementaran todos los recursos necesarios para producir e incluso en aquellas superficies que no eran ad hoc para ello. Sobre todo, además, generó una élite agrícola ahora muy perniciosa y que ha estado y que sigue funcionando y que es muy ajena a lo que son los pequeños y medianos agricultores de esos países. Lo preocupante ahora es quizás lo que se avecina con esa revolución verde que se está promoviendo desde la filantropía y en África subsahariana. Cuento en el libro, casi al final, que la Fundación Gates lleva promoviendo esta solución en África sahariana pues desde los últimos 10-15 años y bueno, sin cambiar demasiado la ecuación. Hay que recordar que aquella revolución verde de los años 60 venía muy espaldarada, muy refrendada por la Fundación Rockefeller, por la Fundación Ford, y se dedicaron a recopilar genéticamente todas aquellas semillas que luego se fueron bueno, pues instalando en institutos genéticos de semilla en el norte. En 1992, con la Conferencia de Río, se determinó que esas semillas dejaban de ser o de tener su origen en aquellos países donde fueron recolectados y empezaban a tener, digamos, su patente en aquellos países donde se encontraban en ese momento, curiosamente, 3 institutos del norte. Con lo cual, toda esa carga genética la perdieron aquellos países y era una carga genética de semillas muy ad hoc a las condiciones de tierra y a las condiciones climáticas y a las condiciones de recursos que en aquellos países había. Con lo cual se les ha sometido a la utilización de una semilla estandarizada que necesita muchísimos recursos, muchísima agua, que por supuesto la cantidad de nitratos ya no se puede extraer de la tierra per se, con lo cual necesita del petróleo, que es donde se encuentran, ¿no?, bueno, pues las principales nutrientes de esas tierras ahora mismo para poder ser producidas y que, bueno, pues, que es lo que familiarmente conocemos y que se han traducido en esos transgénicos, organismos modificados genéticamente, ¿no?, donde obligan además anualmente, cada año, al agricultor a comprar semillas distintas. Tú planteas que buena parte de la supuesta filantropía de la Melinda o Melissa Gates. Bueno, ya no sabemos si es de Melinda o de Bill, ¿no? Pues o del Bill Gates, han divorciado. Bueno, es la vida. Los ricos también lloran. Entonces, ese dinero terminaba siempre en centros del norte y que, por ejemplo, no han financiado en absoluto las semillas que son las que permiten que se alimente África. Bueno, en términos absolutos yo creo que no hay ni buenos ni malos, sino que hay contextos donde puede ser más proclive o menos proclive, ¿no?, una acción u otra. Creo que la filantropía está muy bien, pero yo soy de las personas que piensan que los free riders no siempre son convenientes, ¿no? Los gorrones. Bueno, no sé si los gorrones, pero aquellos que actúan al margen del sistema. Sabemos que el sistema tiene muchas deficiencias, pero el sistema tiene también mucho expertise y gente que está dedicada profesionalmente a intentar canalizar adecuadamente los recursos y bueno, a elegir con prioridades sustantivas su finalidad. Entonces, bueno, acabamos de recibir la maravillosa noticia de que tenemos una vacuna para la malaria, que es una muy buena noticia, y además sabemos que la Fundación Gates tiene mucho que ver en ello, porque llevan más de 15 años invirtiendo precisamente en la investigación de una vacuna de una enfermedad que solo tiene incidencia en África, que sabemos lo que eso significa, que no le interesa al resto del mundo y por lo tanto no es una prioridad. Así que en ese sentido muy bien. Pero por otra parte,
hay una canalización de fondos que no pasa por los impuestos, que no pasa por, digamos, esos canales reglamentarios de supervisar cuáles son las finanzas globales. Y bueno, pues el grupo asesor de la Fundación Gates es quien está tomando decisiones que yo creo que podrían ser ponderadas desde otros, digamos, con centros o expertise, al menos creados para ellos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la revolución verde que promueve Gates ahora? Pues que al final toda la tecnología que involucra implica más aquellos institutos del norte, aquellos que poseen la tecnología, aquellos que tienen un mayor acceso, ¿no?, a toda esa información genética, que a los propios centros africanos, que deberían estar involucrados desde el minuto cero en algo que les impele a ellos, que es cómo se van a alimentar en los próximos 40 y 50 años. Katia, la sabiduría popular dice aquello de el señor de Fuensalobre, con caridad sin igual, mandó a hacer este hospital, más primero hizo a los pobres. Una buena parte de tu reflexión hace ver cómo la globalización, que es uno de los efectos claros, ¿no?, de la crisis del 73, ¿no?, y el fin del keynesianismo y la apertura del momento neoliberal, es responsable no solamente de las enormes desigualdades, sino también de una buena parte de la desnutrición que hay en el mundo y también de la obesidad. Claro, ya has planteado algo que tú cuentas aquí y que nos permite hablar de malos, porque yo no dejo de preguntarme cómo es posible que la muerte de 3.000 seres humanos, terrible, genere una guerra de, no sé si eran de 3 trillones de dólares, como el libro que hizo Stiglitz. Señalaron a unos culpables, los persiguieron, montaron una guerra, ya digo, y mueren todos los días 30.000 personas de hambre y no hay culpables. No podemos señalar a personas concretas. Tú lo has comentado, me había llamado mucho la atención cuando dices: en la Cumbre de la Tierra del 92 se aprobó el convenio sobre diversidad biológica. Este convenio excluía expresamente el control sobre los materiales biológicos recogidos antes de su entrada en vigor a finales del 93. Esto significa que las plantas, animales y hongos recogidos con anterioridad a la cumbre ya no pertenecen al país de origen, sino al país en donde se ubican en el momento en que el convenio se convirtió en ley. Del banco de semillas disponible para la investigación científica y comercial, 2/3 del destinado a cultivos y más del 85% del material animal y microbiano se guardan en bancos del norte, aunque casi todo tiene su origen en el sur. Es biopiratería. Es decir, están robando 4 familias, 5 familias, 6 grandes empresas. Y yo me pregunto si hacemos una guerra por 3.000 muertos, no hay que hacer una guerra, aunque sea una guerra de otra condición, que sea simbólica, que sea política, frente a las personas que asesinan todos los días, como dice Jan Ziegler, al que citas, asesinan a 30.000 personas todos los días, impidiéndoles que se alimenten o matándolas, como tú también planteas en el libro. Una parte importante de los que han tenido COVID-19 es porque son obesos. Entonces, al final hay alguien enriqueciéndose a costa de matar a gente o de hambre o de obesidad. Sí, sin duda no es para quedarse en la silla sentado tranquilo, sin lugar a dudas. El proceso de la globalización tiene muchas víctimas, pero incluso tiene muchas víctimas sobre aquellos a los que les ha ido muy bien, ¿no? Pero la globalización sabemos que, bueno, pues que ha sido bastante perniciosa, sobre todo para colectivos más vulnerables. Hemos visto cómo la desigualdad ha crecido enormemente en los últimos 40 años. Fíjate que actualmente tenemos una Agenda 2030, una Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda política sobre lo social, sobre cómo vamos a intentar solucionar todas esas presiones que la globalización, ¿no?, ha ido poniendo encima de la mesa. Y fíjate, cuando me hablas de culpables, yo no sé si son culpables, pero yo creo que estamos todos en la ecuación y de alguna manera con obligación de despejar algunas incógnitas. Es que se dan paseos espaciales, al mismo tiempo que se mueren niños de hambre, y dices, hombre. Claro, pero luego esa tecnología te sirve también para otras cosas. O sea, quiero decirte, si luego encuentras una funcionalidad adecuada, bueno, yo quiero pensar que todo eso al final nos va a traer algo positivo. Yo es que veo siempre el vaso medio lleno, soy una positiva irremediable. Pero sí, déjame que te cuente que en esta ecuación yo destaco gobiernos, destaco transnacionales que intentan crear un mercado o que han creado un mercado desregulado con ciertas características. También veo consumidores y sus limitaciones, como decía antes, ¿no?, obvias a la hora de tener agencias sobre lo que pueden disponer. Y luego la parte más científica, ¿no?, aquellos que están en el tema
bueno, pues investigando o identificando cuáles son, digamos, los elementos que realmente nos están condicionando y produciendo todo aquello que tú has comentado. Y fíjate, de estos 4, solo 2 tienen la capacidad de elegir qué comemos. Los otros 2, los consumidores y los científicos, estamos aquí comentando la película, ¿no? Katia, contéstame con una frase, porque no quiero despedirme sin que por lo menos me menciones estos aspectos, ya digo, con una frase. Según la FAO, casi 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo terminan en la basura. ¿Qué le pasa a tu nevera cuando llega el fin de semana y compraste el lunes anterior? ¿Cuántos desperdicios tiene tu nevera? ¿Cuánto no consume? Pero no solamente eso, eso nos ocurre aquí, en el mundo acomodado. En otros países lo que ocurre simplemente es que en el transporte se pierde la mayor cantidad de productos alimentarios. No están las condiciones adecuadas para trasladar los alimentos y en esos procesos, bueno, pues quienes no tienen la capacidad tecnológicamente de conservarlos, bueno, pues los pierden, aparte de los almacenes, ¿no? En muy malas condiciones donde, bueno, pues prolifera el moho, etcétera. ¿Hay una relación entre la malnutrición y el cambio climático? Hay una incidencia clara sobre cómo producimos alimentos y el cambio climático. El cómo llevamos al límite los recursos y los ecosistemas y cómo estamos destrozando ecosistemas para seguir produciendo la ganadería intensiva, ¿no? Toda la agricultura industrial sin duda tiene una incidencia irreparable sobre el cambio climático. Nestlé, que es la mayor compañía alimentaria del mundo, ha reconocido en un documento, eso sí, interno, que el 63% de sus productos no son saludables. Bueno, es así. Y incluso se me queda la frase un poco corta. En España, el 20% de los adolescentes tienen obesidad o sobrepeso. En nuestro país, en España. Sí, sí. Compartes conmigo, facultad. Mira y acércate a las maquinitas que tenemos que dispensan un tentempié. Y mira el valor calórico y nutricional de esos alimentos. No solamente, ¿no? Pero quiero decirte que todos somos connivencia. Y todos, si no estamos sobreavisados o alerta, caemos y sucumbimos a la palmera de chocolate. Katia Cascante, profesora de Relaciones Internacionales y autora de Obesidad y Desnutrición, consecuencias de la globalización alimentaria. Gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Por cierto, en La Frontera, la que le ha caído al ministro de Consumo por decir algo tan evidente como, por favor, dejen de hacer publicidad para que los niños coman mierda. Y han salido mucha gente del PP, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, diciendo, me encanta comer mierda. Bueno, es que me encantaría que se leyera mi libro y que pudiéramos comentarlo. Díaz Ayuso, lee. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti.